Este vídeo está patrocinado por Retrofútbol, la tienda online de camisetas y chaquetas retro líder del mercado. En su página web encontrarás colecciones de todas las selecciones y clubes del mundo, por ejemplo la gama oficial del Barcelona, las camisetas del Real Madrid de las últimas temporadas y la nueva colección de la marca Meiba. También dispone de la colección Capitán Tsubasa con camisetas y chaquetas de la conocida serie de televisión. La edición 64 de la Champions League ha sido una de las más asombrosas de la historia. Las eliminatorias estuvieron llenas de emoción, sorpresas y remontadas increíbles. El Estadio Metropolitano de Madrid albergaría por primera vez una final, en la que estarían dos equipos ingleses por segunda vez en la historia. Esta edición también fue histórica por recurrir por primera vez al videoarbitraje a partir de la ronda de octavos de final. Antes, en la primera fase, apenas hubo sorpresas. El sorteo fue amable con casi todos los cabezas de serie, a excepción del PSG. Los galos cayeron en el grupo de la muerte con Liverpool, Nápoles y una estrella roja que regresaba a la competición 26 años después. El Paris Saint-Germain comenzó perdiendo ante los ingleses, pero encauzó el liderato del grupo tras dos empates ante el Nápoles y una victoria en París por 2-1 frente al Liverpool. Los Reds perdieron los 3 partidos fuera de Anfield y se clasificaron con un gol de Salah que dejó eliminado al Nápoles de Ancelotti. El Barcelona de Messi resolvió con autoridad un grupo con rivales exigentes. El argentino debutó con un hat-trick ante el PSV y anotó 2 goles en Wembley en la victoria del Barça por 2-4 ante el Tottenham. Los Spurs comenzaron mal, perdieron ante Inter, Barça y empataron en Eindhoven. El equipo londinense sumó su primera victoria en casa contra el PSV. De Jong adelantó a los holandeses, pero el Tottenham remontó con 2 goles de Harry Kane en el último cuarto de hora. El triunfo por la mínima ante el Inter y el agónico gol del empate que marcó Lucas Moura en el Camp Nou dieron la clasificación a los ingleses. El Ajax regresaba a la Champions tras superar 3 rondas previas y se convirtió en uno de los grandes animadores del torneo. Los holandeses sacaron un punto de Múnich y Lisboa y estuvieron a punto de arrebatarle la primera plaza al Bayern de Múnich. El Real Madrid comenzó la era post-Cristiano con una exhibición ante la Roma, pero ofreció dudas tras perder en Moscú y vencer por la mínima al Pilsen. Solari sustituyó a Lopetegui en el banquillo y la victoria ante la Roma dio el liderato a los tricampeones de Europa. Cristiano Ronaldo comenzó su aventura europea en la Juventus siendo injustamente expulsado. El portugués solo pudo marcar un gol en la primera fase, aunque reservaría su pólvora para las eliminatorias. En octavos se cruzaría ante un Atlético que les ganó por 2-0 y pudo golearlos en el partido de ida. Jiménez y Godín marcaron los goles de un equipo espoleado por el estadio que albergaría la final. Los insultos de la grada colchonera hacia Cristiano motivaron al portugués para la vuelta. Ronaldo lideró la remontada de la Vecchia Signora en Turín con un hat-trick histórico que daba la clasificación a la Juventus y eliminaba a los de Simeone. Un Madrid en crisis llegaba a Ámsterdam para refugiarse en su competición fetiche. El Ajax arrasó a los blancos en la primera parte, pero los palos, Courtois y el VAR evitaron que llegasen al descanso en desventaja. Los madridistas se reactivaron en la segunda mitad, con un gol de Benzema. Ziyech empató para los locales, pero Asensio daba el triunfo a los españoles a 3 minutos del final. Sergio Ramos se perdería el partido de vuelta tras forzar una tarjeta e intentar asegurarse su presencia en los cuartos de final. En el Bernabéu, Varane comenzó rematando un balón al poste, pero el Ajax aprovechó la ausencia de Ramos en la defensa local. Ziyech y Neres dieron la vuelta a la eliminatoria en solo 18 minutos y el Ajax pudo sentenciar en la primera mitad. Las lesiones de Vinicius, Lucas y la indecisión del VAR no ayudaron al Madrid, que encajó el 0-3
y acabó goleado por 1-4. El Ajax de Ten Hag avisaba de lo que era capaz, mientras que el tricampeón de Europa quedaba eliminado. Aunque Neymar estaba lesionado, el PSG también creyó haber resuelto la eliminatoria en Old Trafford, después de obtener una renta de 0-2 con los goles de Kimpembe y Mbappé. Los ingleses tenían 10 bajas para la vuelta, aunque Lukaku aprovechó un regalo de Kehrer para poner el 0-1. Bernat alivió los nervios parisinos con el empate, pero Lukaku aprovechó otro error de Buffon antes del descanso. Los locales merecieron más, hasta que el VAR detectó unas manos de Kimpembe en el último minuto. Rashford daba la victoria al Manchester United y dejaba fuera de cuartos al PSG por tercera temporada consecutiva. El videoarbitraje también fue decisivo en la eliminatoria entre el Porto y la Roma. Los italianos ganaron 2-1 en Italia con un doblete de Zaniolo, pero los lusos forzaron la prórroga en Do Dragao. Un polémico penalti señalado en el tiempo extra y anotado por Teles dio la clasificación a los portugueses. El 0-0 de Anfield dio paso a un apasionante partido de vuelta entre Bayern y Liverpool. Mané adelantó a los Reds, pero Matip puso el empate antes del intervalo tras un infortunado despeje. Van Dijk marcó el 1-2 a la salida de un córner y Mané de nuevo puso la sentencia a 7 minutos del final. El Bayern estaba fuera de Europa. El Barcelona no consiguió batir a López en Francia, pero resolvió la eliminatoria ante el Lyon en el Camp Nou. Messi y Coutinho marcaron en la primera parte, aunque Toussaint puso emoción al anotar el 2-1. Messi quitó los nervios con otro golazo, mientras que Piqué y Dembélé se unieron a una fiesta que acabó 5-1. También golearon Manchester City y Tottenham, que se deshicieron de los equipos alemanes con facilidad. Los de Guardiola vencieron 2-3 en casa del Schalke, al que vapulearon 7-0 en el Etihad. Por su parte, el Tottenham encarriló la eliminatoria contra el Dortmund en Wembley tras un 3-0 conseguido en los minutos finales. Harry Kane anotó el único gol en el partido de vuelta, que metía a los de Pochettino en cuartos de final. El sorteo de cuartos quiso emparejar a los Spurs y Citizens, que estrenaron el nuevo estadio del Tottenham en el partido de ida. Guardiola dejó a Sané y De Bruyne en el banquillo, y Agüero falló un penalti en la primera parte. Harry Kane se lesionó de gravedad, y Heung-min Son marcó el único gol del partido en el minuto 78 tras una gran jugada personal. En Manchester, ambos equipos protagonizaron un partido de locos con 5 goles en los primeros 20 minutos. Sterling adelantó al City, pero Son hizo un doblete en menos de 3 minutos para darle la vuelta al marcador. En el minuto 11, Bernardo Silva hacía el 2-2, y en el 20, Sterling hacía el tercero para el equipo de Guardiola. Agüero marcó el 4-2 que clasificaba al City en el 59, pero Llorente anotó un polémico gol con el muslo y la mano. El VAR lo dio por válido, y los celestes tenían que marcar un gol más para poder clasificarse. Sterling hizo el 5-3 en el tiempo de descuento, pero tras la celebración del Etihad, el VAR avisó al árbitro de que existía fuera de juego. La victoria del Manchester City por 4-3 no fue suficiente, y el Tottenham pasaba por segunda vez en su historia a las semifinales de la Copa de Europa. Cristiano Ronaldo adelantó a la Juventus en el Johan Cruyff Arena, pero Neres anotó el 1-1 al comienzo de la segunda mitad. Con esa pequeña ventaja recibieron a los holandeses en Turín. Cristiano volvió a marcar en el minuto 28, pero Van de Beek empató para el Ajax 5 minutos después. Ese gol despertó a los jóvenes de Ten Hag, que dominaron completamente el segundo tiempo. Matthijs de Ligt marcó el 1-2 con un poderoso cabezazo, y el Ajax se clasificó para semifinales 22 años después. El subcampeón de Europa eliminó sin sobresaltos al Oporto. Keita y Firmino dieron la victoria por 2-0 al Liverpool en Anfield.
Los ingleses fueron más contundentes en la vuelta, al ganar por 1-4 con 3 goles de su tripleta de ataque y otro cabezazo de Van Dijk. El Barça también hizo los deberes en Old Trafford, donde ganó por la mínima con un cabezazo de Luis Suárez que desvió Shaw. En Barcelona, el United acabó derrotado por las genialidades de Messi. El argentino marcó 2 goles, un golazo de tiro ajustado y otro remate en el que falló De Gea. Coutinho cerraría la eliminatoria con otro gran gol desde fuera del área. El equipo de moda en Europa se agrandó en Londres y derrotó por 0-1 a un Tottenham penalizado por las bajas de Kane y Son. Van de Beek marcó para el Ajax en el minuto 16, aunque los holandeses estuvieron cerca de anotar más goles. En Ámsterdam, De Ligt y Ziyech dieron una ventaja de 3 goles a los locales. Pero en la segunda parte cambió la dinámica del partido. La entrada de Fernando Llorente exigió a los centrales holandeses y liberó a un Lucas Moura que se convirtió en el héroe de los Spurs. El brasileño recortó distancias en el minuto 55 y puso el empate a 2 poco más tarde tras una jugada embarullada. El partido se convirtió en una locura, con el Tottenham a un solo gol de la remontada. Un balón ganado por Llorente y asistido por Dele Alli acabó con el tercer gol de Moura en el minuto 96. El fútbol volvía a sorprendernos y el Tottenham alcanzaba la primera final de su historia, apeando a la sensación del campeonato. El Liverpool jugó mejor que el Barça en el Camp Nou, pero acabó llevándose una dura derrota por 3-0. La lesión de Keita afectó al juego de los Reds, que recibieron otro golpe con el tanto de Luis Suárez en el minuto 26. Ter Stegen salvó el empate de los ingleses, y Messi volvió a ser decisivo en el último cuarto de hora. Primero aprovechó un balón suelto dentro del área, y poco después marcó una falta espectacular que daba media clasificación a los culés. Para la vuelta en Anfield, Klopp no pudo contar con Salah, Firmino ni Keita. Con Origi en punta, el Liverpool salió con más fuerza y Henderson aprovechó un error de Jordi Alba para poner a prueba a Ter Stegen. El alemán desvió el remate, pero Origi lo transformó en el 1-0 en el minuto 6. Los fantasmas de Roma comenzaron a rondar la cabeza de los jugadores del Barça, que pese a todo estuvieron a punto de empatar el partido antes del descanso. Wijnaldum, que sustituyó al lesionado Robertson, marcó el segundo gol a los 54 minutos de juego. El holandés vivió 2 minutos mágicos, ya que poco después remató de cabeza para empatar la eliminatoria. A 10 minutos del final, Alexander Arnold fue el más listo de la clase y pilló a la defensa barcelonista mirando hacia otro lado. Origi hizo el 4-0 y desató la locura en Anfield. El Liverpool protagonizaba una remontada espectacular y se metía por segundo año consecutivo en la gran final. La final de Madrid entre Tottenham y Liverpool fue decepcionante, sobre todo comparada con las emociones vividas en el camino hacia el Wanda Metropolitano. Los Reds encarrilaron el partido en el primer minuto, gracias a un penalti polémico señalado por manos de Sissoko. Salah no perdonó y marcó el penalti más rápido de una final de Champions. Los Spurs no conectaron con el recuperado Harry Kane y solo soñaron con el empate en los minutos finales de la segunda parte. Alisson detuvo los intentos de Heung-min Son y Origi, a 3 minutos del final, sentenció el triunfo para los de Jürgen Klopp. El técnico alemán se quitó la espina de la final perdida en 2018 y el Liverpool levantaba su 6ª Copa de Europa al cielo de Madrid.
¿Qué te pareció la edición de 2019? ¿Crees que fue la mejor de la historia? Dime qué piensas en los comentarios y comparte el contenido con tus mejores amigos. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios de la serie de Historia de la Copa de Europa. Soy José Manuel Martín y esto es Memorias del Fútbol. Nos vemos en el próximo vídeo.